¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Mm. Teníamos a la presentadora, la chica que iba a tener su ponencia. Ángela. Ángela, ¿no está conectada Ángela? Sí está Ángela conectada, está Buenos días. conectada ya hace un rato. Ok, excelente. Ángela, ¿qué tal? Mucho Hola, gusto. buenos días, mucho gusto. Y Buenos, mucho gusto también a Aarón. hola, buenos días, ¿qué tal? Perfecto, Agustín. Clara María. Clara, ¿cómo estás? Qué gusto. Ok, bueno, vamos a darle un poco más de tiempo a que se conecte un poco más de gente. De cualquier manera, estamos grabando esto para no retrasar mucho el programa tampoco. También. Gerardo, tienes mi presentación, ¿verdad? Tenemos la presentación. Sí, Te debo la de envié tenerla. La ayer. voy a verificar que la tenga, pero sí, la tengo Quizá, aquí. quizá creo que es más cómodo que la proyectes tú, porque luego no sé si haya problemas con el internet, no lo sé. Algunos dicen que es mejor que otra persona la proyecte. Pues No. mira, lo que voy a hacer es se le voy a mandar a este Orlando, que es ¿cómo se llama? ¿Quién está controlando esto? Ok. Entonces, te lo mando por WhatsApp, Orlando. Como gusten, si no yo lo puedo hacer también, solo es como, ayer Sí, estuve si en quieres, si puedes mandármelo, Gerardo, en un Sí, correo, más mejor. por si las dudas. Si tú Y trata de subirla, Aaron. Si acaso tuvieras problema en Exactamente, compartirlo, la subimos nosotros. sí, ok. exactamente. Ayer sí tuvimos un problema al inicio, pero posteriormente ya no Sí, funcionó aparentemente bien. qué Pero bueno. sí, si quieres lo tenemos como respaldo sin duda. Muy bien, Sí, las acabo de enviar en PDF y en PowerPoint, entonces tenemos las dos versiones. sí, ayer estuve en una conferencia y el ponente estaba en Berlín y luego, bueno, yo estoy en Ciudad de México y entonces fue un verdadero relajo porque no, luego se descompuso la computadora, no, y terminó hablando por teléfono, que bueno, finalmente se resolvió. Sí, 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 por eso siempre es tener bueno un backup. Sí, sí. Perfecto, ya están conectando más personas. Ok.
Ok. Si quieres, damos inicio, Gerardo. Sí, porque si no va a pasar más tiempo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya sin más, José Miguel, si quieres hacernos los honores. Clara tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Clara, no veo tu pregunta, solo veo tu mano levantada. Bueno, asumo que tiene una pregunta, no lo Puede sé. habilitar su micrófono. Ay, Sí, ahí está. Clara, ¿tenías una pregunta? No. Bueno, Bueno, pues yo creo que procedamos, empezamos sin iniciemos más. Ok. las pláticas y de cualquier manera en la pausa tenemos un tiempo de ajuste ahí, Sí, pero para seguir con el horario. perfecto. Entonces, José Miguel, ¿quieres? sí, con gusto, con Perfecto. gusto. Bienvenidos a este segundo día de el Congreso CEIMEXCAN, nuestro 15º aniversario, y lo estamos celebrando de manera virtual, que es algo que también está al alcance de todos gracias a la tecnología, y CEIMEXCAN no hace la excepción, haciendo precisamente, contactando y tratando de que todos nuestros ponentes y que todo el público también tengan esta oportunidad de ver los trabajos de los investigadores mexicanos, estudiantes, personas en general, mexicanos sobre todo, y canadienses que conocen México para dar a conocer sus estudios. Es muy importante que todos ustedes también se unan con nosotros mediante las redes Facebook, mediante Teams de Microsoft, y también es muy importante que sepan que todo esto CEIMEXCAN, los integrantes somos voluntarios. Es una organización sin fines de lucro, y también los invitamos encarecidamente a que si alguien está interesado en hacer donaciones, que las hagan. Hacemos todo este trabajo por nuestro amor a nuestro país, a Canadá también y a México, pero también estamos tratando de acrecentar CEIMEXCAN. ¿Cómo? Bueno, a través de su ayuda. En fin, empezamos el día de hoy con nuestra primer ponente, Ángela Martínez González. Ella es de la Universidad de Quebec en Montreal y nos va a dar una buena temática, un buen tema que se llama Desafíos sobre la prevención de suicidio en México. Análisis de políticas públicas en el contexto latinoamericano. Bienvenida, Ángela. Bienvenidos todos. Buenos días, muchas gracias. Voy a iniciar la presentación. Es un tema que genera mucha controversia. ¿Me pueden, por favor, habilitar para compartir pantalla? ¿O me pueden habilitar? Sí, de hecho, tú la puedes compartir, Ángela, Ok, hay como un rectángulo con una flecha, ahí la debes de poder compartir. ya estoy, gracias. De nada. Ok, perdón. Excelente, la vemos. Ok, entonces denme tiempo que se active. A ver si no nos pasan problemas como los que ya referiste o los de ayer. Oh, perdón. Uf. Ya va. Disculpen la demora. Perdón. Parece que se congeló la imagen. Ahí va. Ok. Bueno, voy a tratar de acotarme al tiempo. Yo me encuentro en el Centro de Investigación e Intervención sobre el Suicidio
y prácticas de fin de vida del Departamento de Psicología de la Universidad de Quebec en Montreal, y estoy en una estancia de investigación. Lo que yo les voy a exponer precisamente tiene que ver con una estrategia que se quiere diseñar bajo un modelo canadiense sobre la prevención del suicidio. Para ello, lo que yo voy a presentar son los avances de una investigación aún en curso y cuáles son las estrategias técnicas y metodológicas que hemos llevado para poder concretar esta experiencia. Bueno, parto de algunos criterios epidemiológicos de poder entender cuál es el contexto y la prevalencia de las tasas de suicidio en México y en América Latina. Es importante señalar que el suicidio es un problema de salud pública que en los últimos años ha tenido un aumento muy impresionante, y por ello la Organización Mundial de la Salud ha dictado una serie de medidas que buscan incorporar en la agenda política y en la agenda de las políticas públicas de todos los países el tema del suicidio. Se habla que cada 30 segundos hay un suicidio en el mundo y que por cada suicidio hay entre 10 y 15 intentos de suicidio. Los hombres lo consuman más, sin embargo, son las mujeres quienes llegan a intentarlo. Aquí vale la pena que existen vacíos de investigación en cuanto a ver el suicidio desde una perspectiva de género. Bien, México, de acuerdo con el perfil epidemiológico, no es uno de los países que se encuentra dentro de las tasas de suicidio más relevantes en comparación de otros países y en el contexto latinoamericano. Algunos de estos criterios tienen que ver que hay una subestimación en los datos en virtud que no existe un lineamiento que permita la obligatoriedad en el registro de los datos. Sin embargo, aún que en estas condiciones la tasa de suicidio y de prevalencia de suicidio en México es de 5.1, vale decir que en los últimos 20 años este aumento de suicidio ha sido sostenido, es decir, cada año estamos viendo en México un aumento de suicidio, sobre todo en la población juvenil. A nivel mundial son los jóvenes los que más se suicidan y en México no es la excepción. Es el grupo entre 15 a 29 años de edad. Y el último reporte refiere que niños a partir de 10 años ya están desarrollando prácticas suicidas. En esta gráfica nosotros podemos visualizar cuál es el escenario comparativo entre América Latina y el Caribe, América del Norte y México. Y podemos vislumbrar que México, aún en estas condiciones de tasa, se encuentra por abajo del promedio, como es América del Norte, quien tiene elevadas tasas de suicidio. Y México, sin embargo, bueno, está en un ascenso en las tasas de suicidio. Y este es parte del perfil epidemiológico que tenemos en México, los grupos de población y el aumento del 275% del 1970 a 2007. Vale señalar que México no presenta un registro actualizado. Los datos más recientes son de hace 2 años y los presenta el INEGI cada 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El perfil epidemiológico en México es muy amplio. Las causas de los métodos que se utilizan para ejecutar esta causa de muerte, pues es el ahorcamiento como uno de los primeros métodos ejecutados en hombres, y segundo, el cerciorarse las venas o otro tipo de prácticas como es el envenenamiento. Y esto genera vacíos de investigación y vacíos en el registro de la información. Bueno, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar en México? Bueno, está muy asociado con los problemas familiares, se asocian los intentos de suicidio, la violencia hacia las mujeres y el machismo. Vale decir que México es un país donde existe mucho machismo, mucha violencia hacia las mujeres, y esto constituye una de las segundas consecuencias de la violencia. Es decir, casi un 80% de las mujeres que han vivido cuadros de violencia conyugal o de violencia en el interior de la familia o de parte de su pareja han pensado, han intentado o han buscado
una opción en el suicidio. Y precisamente traigo a colación que hace unas semanas se votó en México una iniciativa pues un poco que merece la pena discutir y analizar. En el estado de Jalisco se aprobó una ley que se llama suicidio-homicidio, es decir, todas aquellas mujeres que intentaron suicidarse y tengan detrás una violencia conyugal se va a castigar a la pareja. Esto es algo que no existe en otros países. Bien, tenemos un abuso sexual en jóvenes, que son temas tabúes. Hablar del suicidio genera estigma, no se habla del suicidio, y menos del abuso sexual y de la violencia hacia las mujeres. Son temas muy relevantes que están detrás de algunos factores de riesgo del suicidio, ¿no? Entonces se habla que en México el 75% de los casos de suicidio están detrás también de un problema psiquiátrico. Bajo ese contexto, entonces, bueno, se presenta el interés de hacer una investigación que permita analizar cuáles son las políticas públicas que existen en México para la prevención del suicidio, tratar de encontrar a partir de la metodología de la implementación de la ciencia y hacer una estrategia de prevención del suicidio para México, ¿no? Para ello se trazaron ciertos objetivos específicos que parten de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, comparar estrategias de prevención del suicidio entre países de América Latina y ver cuál es la posición que ocupa México dentro de ese contexto latinoamericano. Y lo más importante es el punto de vista de retomar los aspectos socioculturales prehispánicos que tenemos en América Latina y en nuestro país, México. Es decir, cuáles son estos concepción que existe en torno al suicidio en nuestro país. Y bueno, hacer una prevención, una estrategia de prevención del suicidio para México. ¿Cuál es la estrategia metodológica? Bueno, se parte del modelo de implementación de la ciencia, que es un modelo que busca romper las brechas de producción del conocimiento respaldada por la evidencia científica y que esto nos sirva en la práctica. Es decir, la transferencia de resultados de investigación se convierte en el paso obligatorio para hacer una implementación de una estrategia. Aquí están algunos de los líneas, o más bien la parte del trabajo de gabinete que se ha venido haciendo para recuperar todo este contexto del suicidio en México. Entonces, el modelo de la implementación de la ciencia busca retomar el contexto en el cual se está generando esta práctica de suicidio y a la par identificar las mejores prácticas que se han implementado en otros países para la prevención del suicidio y paralelamente trabajar en un modelo que considere los aspectos específicos del país como es México y retome las experiencias de otros países. En este caso, el modelo de las experiencias que hemos tomado es Canadá, porque es un país que tiene una serie de estrategias y experiencias de prevención del suicidio que cuentan con indicadores, con resultados de evaluación que constituyen un elemento fundamental para que se considere una estrategia de intervención exitosa. Bien, estas son las etapas en las que hemos nosotros llevado la investigación, que tiene que ver con el análisis del perfil epidemiológico, identificar estos aspectos socioculturales, la descripción del marco normativo, legislativo del sistema de salud de México, y cuáles son los planes nacionales, los planes sectoriales de salud, e identificar finalmente estas mejores prácticas para desarrollarla bajo un contexto cultural específico mexicano. La importancia que cobra la implementación de la ciencia es retomar el contexto local mexicano, es decir, cuál es el marco legislativo que tenemos en México de la prevención del suicidio en comparación, por ejemplo, de Canadá. ¿Cuál es el aspecto sociocultural? En Canadá hay algunas estrategias que están orientadas hacia las comunidades autóctonas, ¿no? Entonces, en México, ¿qué tenemos en cuanto a prevención del suicidio para ese tipo de población? ¿Cuáles son las políticas públicas y el contexto económico que puede influir? El sistema de salud mexicano,
Son parte de lo que hemos venido analizando. Y el criterio muy importante que queremos retomar es la parte de toda la cultura prehispánica que hemos tenido, donde somos muy sui generis en el sentido que la cosmovisión maya tenía la llamada diosa del suicidio, que es Iztac, y es algo que no se conoce, que existe dentro de esta cosmovisión maya, y que Iztac, dentro de la cultura maya del sureste de México, representada por una mujer suspendida por un cadáver, y que hablaba que era la esposa del dios de la muerte, ¿no? Y que representaba un culto de honor hacia la muerte, el pasar de un tránsito, de una vida a otra que vendría siendo mucho más grata y de mayor felicidad. El suicidio era visto como un acto de honor hacia Ixtap, ¿no? Y esto es en el sureste de nuestro país, la cultura maya, que además vale resaltar que es una región donde los suicidios tienen muchas tasas, ¿no? Las tasas son muy elevadas de suicidio, y bueno, hay estudios antropológicos que tratan de identificar qué tanta influencia existe de esta diosa dentro de la cosmovisión de la región del sureste de México con las tasas de suicidio. Pocas investigaciones, pero han tratado de recuperar esa percepción y ese imaginario colectivo en torno al suicidio. Sin embargo, también vale señalar que en el centro de nuestro país, la cultura náhuatl también tenía prácticas suicidas, y sobre todo colectivas. Habían suicidios colectivos, suicidios individuales, que eran considerados como algo que la gente hacía como un cansancio a la vida. Y algo que también es relevante es que habían prácticas de eutanasia en la cultura náhuatl. Cuando una persona estaba enferma, se le practicaba la buena muerte, ¿no? Todo este contexto existe de una forma de lo que se le llama el sincretismo en nuestro país, esa cultura propia hacia la muerte, como es el Día de Muertos, esa percepción. ¿Qué significa para nuestro país la muerte? ¿Qué influencias existen místicos, religiosas, de nuestras culturas ancestrales que están presentes en nuestro país, ¿no? Y tenemos una representación social del suicidio en el que la familia del suicida es estigmatizada, es excluida, y las creencias que la población tiene hacia el suicidio aún vigentes son importantes resaltar, en el sentido de considerar al suicida, como una persona que ha transitado a un mundo o de felicidad, o una persona que ha transitado y que ha roto los mandatos religiosos por atentar contra su vida. Hay una serie de creencias en nuestro país en torno y cómo la familia del suicida es juzgada, es criticada y tiene un rechazo social. El duelo por suicidio es uno de los más difíciles de superar en una familia. Bien, entonces este es el contexto sociocultural en el que se emerge el suicidio. En cuanto a la parte legislativa, normativa, en los últimos 20 años se han presentado más de 15 iniciativas de ley para establecer un marco normativo de una ley de prevención del suicidio o ciertas estrategias de prevención del suicidio. Y en este recuadro que ustedes pueden visualizar, pueden identificar que ninguna ha prosperado. Ninguna, o se quedaron ahí congeladas, o no se les dio continuidad. Sin embargo, en este año 2020, por primera vez se votó, en julio de este año, una adición a la Ley General de Salud que habla de la prevención del suicidio. Ha sido un esfuerzo colectivo de una serie de organizaciones que estuvimos detrás de todo esto para que esto pudiera hacerse hoy posible, y es el primer avance que tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos un sistema de salud muy fragmentado, complejo, compuesto por una serie de instituciones como el IMSS, hoy el INSABI, y otra SEDENA, el ISSSTE, y todas estas hacen la complejidad que pueda complicar a veces una estrategia de prevención del suicidio. Los presupuestos a la salud mental son muy por abajo, incluso el 80% del presupuesto que se asigna a salud mental es para hospitales psiquiátricos, no es para la prevención del suicidio. No existe una estrategia
Nacional de Prevención para el Suicidio, existen o se identificaron ciertas estrategias de organizaciones civiles, de secretarías de salud, pero son aisladas y están dispersas, no tienen una continuidad, no tienen indicadores, no son evaluadas y corresponden con ciclos políticos, y eso limita entonces que pueda haber una continuidad o que pueda haber prevención del suicidio de una forma articulada en nuestro país bajo una directriz nacional. Entonces, bajo ese contexto, que es parte de la metodología de la implementación de la ciencia, a partir del contexto específico, sociocultural, económico, político que existe en un país, para a partir de ello poder desarrollar una estrategia. Entonces, ¿cuál es el problema del suicidio en México? ¿Cuáles son las dimensiones o las causas? Y dentro de todo ese contexto, ¿qué se puede realizar? Entonces, si desde un análisis de política pública nuestro país apenas está en la definición del problema, en una ausencia de entender que el problema existe, que aunque la tasa de suicidio no es elevada en comparación de otros países, hay un ascenso muy destacado que rebasa los rangos muy, muy importantes, que son del 270%, y que desde un terreno de la salud pública constituye ya un criterio para poder establecer una estrategia de prevención, particularmente porque son los jóvenes y el grupo de edad, que son los niños, ya están implementando esta situación. Entonces, aquí retomando el modelo canadiense, a través de un modelo que se llama la Espoir, que es las huellas, y que tiene una serie de estrategias, sobre todo comunitarias. El reto que tenemos es, y lo que se pregunta la metodología de implementación de la ciencia es, ¿cómo yo aplico un modelo de prevención del suicidio que fue pensado para un contexto sociocultural diferente, como es Canadá, y cómo yo lo voy a aplicar a otro contexto social, cultural, como es México? Partiendo que la estrategia canadiense pues cumple como una de las estrategias de mayor éxito y que han sido consideradas por la Organización Mundial de la Salud. Ese es el reto, de poder integrar esos elementos bajo este modelo que construye Brian Mishara del Centro de Investigación de Prevención del Suicidio en la UQAM. Es un modelo que busca entonces, a partir de la implementación de la ciencia, integrar esta visión. El contexto sociocultural de un país desarrolla una intervención para un país y hay que, ¿cómo lo aplico yo en el otro país? Respetando y considerando esos elementos particulares socioculturales. Eso es lo que en este momento se está trabajando, en cómo a partir de ciertas metodologías comparativas, de un análisis comparativo, un análisis de contexto, de indicadores, de población objetivo con la que tenemos que trabajar focalizado, vamos a diseñar una propuesta de intervención de la prevención del suicidio. Bueno, con esto me quedo, les agradezco mucho y buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Dejo de compartir o qué prosigo? Sí, por favor, pero muchas gracias por la presentación y vamos a pasar ahora con, creo que es a Aarón, a quien le toca. No, la siguiente presentación es de María Luisa de Villa. María Luisa, claro, la de con la ofrenda. Podemos dejar, igual que lo hicimos ayer, al final de este bloque. Yo creo que vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Sí, excelente. Y María Luisa, ¿está conectada, María Luisa? No la veo. No, parece que no. Podemos seguir con el siguiente. Sí. Ok, entonces si es así, Aarón, ¿estarías listo ahorita? Por supuesto. Pues si quieren, si están de acuerdo, pues vamos con la presentación de él.
y cuando llegue María Luisa, que presente la suya. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? Sí. Ok. Se ve claro. Ok, entonces si quieren empiezo de una vez con mi presentación. Bueno, quiero agradecer a Seismexican por la invitación a este evento. Es muy grato estar nuevamente con ustedes. Lo hice hace un par de años y este es el resultado de una investigación postdoctoral que hice en la Universidad Wilfrid Laurier Balsill School of International Affairs con una beca de CONACYT. Y bien, pues les voy a hablar de una Canadá que quizá ustedes no están familiarizados, que es la Canadá rural, ¿no? Titulo esta presentación como la Canadá desconocida. Derechos sexuales de las y los migrantes mexicanos bajo el contexto del programa de trabajadores agrícolas temporales. Bien, bueno, pues es de todos sabido cómo los flujos migratorios por necesidades laborales, sobre todo en los países del norte global, se ha incrementado pues en las últimas décadas, ¿no? De acuerdo con Genebri, hay 244 millones de personas que viven y trabajan fuera de sus países de origen y casi la mitad son mujeres. Bueno, países como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, han generado en las últimas décadas programas de trabajo, sobre todo temporales, esto con la finalidad de que este tipo de personas, ¿no?, como de alguna manera lo conciben los Estados-nación, no inmigren, ¿no? Es un periodo que aparentemente es temporal. Ya hemos criticado este concepto porque en el caso de México y en el caso del PETAT, la mayoría de los que se incorporan a este programa pasan más tiempo de vida en Canadá que en México. Entonces la temporalidad son temporales en México, no en los países que están demandando esta mano de obra. En el caso de Canadá, pues es algo que se ha discutido, es una ya necesidad estructural el contratar personas de otros países para sustentar y activar ciertos sectores. Al que yo me enfoco y me he dedicado a estudiar en los últimos 15 años es el tema de la agroindustria. Dentro de este contexto, pues está este programa de trabajadores agrícolas temporales, que no voy a ahondar, solamente algunos elementos para los que no conozcan. Es un programa que se genera en 1966 entre Canadá y la Commonwealth. Esto como un resultado de la presión de los granjeros por dar solución a la escasez de mano de obra. Hay que recordar que la agricultura, la agroindustria, las actividades que se desarrollan aquí está declarada por la Organización Internacional de Trabajo como una de las más peligrosas que hay, junto con la minería, por ejemplo. Entonces se crea en 1966, pero México se incorpora a este programa en 1974 y desde entonces mexicanos van cada año a trabajar a la agroindustria canadiense. Finales de los 80 se incorporan las mujeres y se ha incrementado desde sus orígenes hasta la actualidad. El año pasado, aproximadamente 27,000 trabajadores mexicanos participaron en este programa y el 3% es mujeres. Este no ha crecido desde entonces, a lo cual también se ha acusado a los gobiernos. Esto se llevó a la corte porque se habla de una discriminación hacia las mujeres por estar excluidas de este programa. La demanda de mano de obra en la agricultura, sobre todo, se incrementa en la cosecha. Así que se habla de que crece una demanda a 100,000 jornaleros. Para 2025 se tiene pensado, de acuerdo con Major Robinson y Michael Ward, una demanda de 113,800 trabajadores y trabajadoras. Bien. El tema de la migración per se es súper complejo de abordar, ya que tiene muchísimas aristas y depende de las disciplinas, las metodologías,
la epistemología con la que se mire es lo que se va a tratar. Han sido varios los temas que se han abordado desde la literatura, pues en el caso del PETAT canadiense y en menor medida mexicana, y han, bueno, visibilizado problemáticas vinculadas con los pesticidas, ¿no? Con los abusos en la cuestión laboral, con cuestiones de racismo, relaciones interétnicas, bueno, diferentes estudios. Poco se ha abordado realmente sobre el tema de los derechos en cuanto a la intimidad, a las emociones, a la sexualidad. Y esto porque en mi tesis doctoral que hice en la comunidad de Saint-Rémy en Quebec, al estudiar las representaciones sociales entre los grupos, digamos, migrantes mexicanos y ciudadanos canadienses, lo que afloró ahí es que se han concebido a los y las migrantes como solamente máquinas de trabajo, como personas que van a trabajar, ¿no? Hay una visión de que ellos lo único que tienen que hacer en Canadá es trabajar olvidándose de sus cuestiones pues íntimas, de su sexualidad, del amor, de las relaciones, ¿no? Porque esto es una manera de deshumanizar a las y los migrantes. Se dice del United Food and Commercial Workers, ¿no? Lo han evidenciado en muchos documentos, que en pleno siglo XXI se evidencia que los derechos de los miles de hombres y mujeres trabajando en la agricultura son esencialmente ignorados como lo fueron en el siglo XIX. Los cambios que se han dado en este sentido son realmente pocos y es urgente y indispensable realizar investigaciones que evidencien esta serie de problemáticas para poder hacer cambios y presionar en unas mejores políticas públicas. En este sentido, yo decidí, como trabajador social, comunicólogo y antropólogo en mi formación, hacer una investigación sustentada, pues, sobre todo en estas tres disciplinas. Y bueno, me di a la tarea de, para este estudio, centrarme en dos preguntas. Bueno, más preguntas, pero para esta presentación solo tomo estas dos. ¿Cuáles son las prácticas de control empleadas por los diferentes actores inmersos en el PETAT? ¿Y qué pasa con los derechos y prácticas sexuales de las y los migrantes que laboran bajo el PETAT? Un esquema laboral que de entrada les permite migrar con sus parejas. A partir de aquí podemos que hay una violación a los derechos sexuales. Bien, pues fundamentalmente me baso en entrevistas a profundidad donde pongo mi atención en diferentes elementos, ¿no? Pues que tienen que ver con estos que aquí menciono. También me hice uso de la entrevista semiestructurada cuando se podía, de la observación participante y también de la observación acompañante para investigar esto vinculado con los derechos sexuales. Bien, decidieron participar en este proyecto 10 mujeres y 28 hombres e hice una investigación multisituada tanto en México como en Canadá. En Canadá me centré en la región de Niagara-on-the-Lake, en Ontario, porque me interesaba ver más la perspectiva de las mujeres vinculado con este tema, y es donde se encuentra la mayor concentración de mujeres, sobre todo en las comunidades de St. Catharines, Vineland, Dinsville, Jordan y Niagara-on-the-Lake. Bien, bueno, de acuerdo con la World Association for Sexual Health, que es una organización a nivel mundial donde participan varios países, en 1997 crearon una declaración donde se proclaman diferentes derechos sexuales, argumentando que para tener una salud sexual plena, hay que incorporar, hay que promover derechos sexuales. Y bueno, mismos que aquí se mencionan, que no voy a leer cada uno, pero digamos, estos fueron los derechos en los que me enfoqué en el análisis para mi investigación. Y es a lo que ponía especial, obviamente, atención. Y bien, ¿qué encontré?
Bueno, quiero empezar con esta cita que nos va justamente a dar un contexto de lo que pasa en la mayoría de las granjas en Canadá. Dice, Conchita, mujer que hasta el momento tiene 14 años laborando, esta entrevista la hice en el 2016, y dice, ay, pues se siente feo, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo no puedo tener? O sea, conoces a una amistad. Yo recuerdo la plática de un consulado. Uno puede hacer amigos aquí, o sea, te puedes relacionar con la gente canadiense, de algunas otras nacionalidades, y que tú no puedas ni llevarlos a tu casa porque lo tienes prohibido. Entonces, ¿dónde queda mi derecho a socializarme, mi derecho a divertirme? Porque no solo, sí está bien, yo soy una trabajadora migrante, pero no dejo de ser humano, no dejo de ser una mujer, y tengo derecho también de venir a divertirme, a distraerme, a conocer. Entonces yo no sé por qué muchos patrones nos quieren quitar esos derechos, y ahí eso era lo que pasaba. Entonces, ¿qué te queda? Tú como ser humano, o como hombre o mujer, pues escaparte. Esta cita es increíble y evidencia este conflicto y se contraponen los discursos que tienen los empleadores y los migrantes y lo que implica tener derechos a una sexualidad y ejercer derechos plenamente. Bien, el primer hallazgo tiene que ver con una privación del contacto corporal de sus parejas y promoción de un discurso de obediencia y abstinencia sexual que se promueve en las instituciones que componen este programa. Entonces, para controlar el uso del cuerpo en el ámbito sexual y afectivo, varias de las prácticas que observé tienen que ver con inculcar el miedo a quedar fuera del programa, reforzar el sentimiento de culpa como causa de infidelidad, enarbolar el sacrificio hacia la familia, perpetuar en el discurso el rol de necesitado, manipular la información con sentido sexual, instalar cámaras afuera de las viviendas, poner reglamentos en las casas respecto al no vínculo sexual y en ocasiones afectivo con otras personas, regular los tiempos de la salida fuera de la granja. Y esto es desde, como les comenté, el reclutamiento. Se pide ser hombre o mujer casado o que vivan en unión libre y preferentemente con hijos. Esto implica una separación de las parejas de la familia. Y bien, quiero leer solamente la de abajo porque no quiero excederme en el tiempo. Y dice, esta idea de lo que les comentaba anteriormente, de que solamente el objetivo que tienen los empleadores es trabajar. Cuando llegamos a Canadá nos dice el patrón y el capataz, usted ya llegando aquí a Canadá, ya olvídense de su familia, esposa, hijos, y nomás coman, duerman y trabajen. Bien, el segundo hallazgo es una carencia de información sexual y falta de eficientes procesos de atención a la salud de las y los migrantes. Esto lo identifiqué también haciendo voluntariado en una clínica en Ontario Quest, que como traductor y donde se evidencia que hay una falta de atención a las y los migrantes respecto a la salud sexual. Se evidencia la falta de mecanismos que contribuyan con su educación sexual. No se les brinda información basada en conocimiento científico, sino que al contrario, las prácticas sexuales suelen ser estigmatizadas. Y aquí cito un testimonio de Alejandrina, que es una mujer migrante, que dice, la primera regla que tenemos en las casas de que no deben entrar hombres. Se supone que uno rinde menos en el trabajo por las desveladas. Para ellos, pues, que tener sexo no disminuye ¿cómo te explico? Pues a lo mejor físicamente no aportamos al trabajo que tenemos que rendirles a ellos. Se supone que nos dicen los empleadores, cita mía, que hay cámaras que nos están checando si entran hombres o no. Esta idea de Foucault que maneja la del panóptico. El tercer hallazgo habla de la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, que esto es parte de los derechos, que finalmente, por la misma estructura del programa, del PETAT, es muy difícil de compaginarse en la realidad. ¿Por qué? Porque el foco es el trabajo en todo momento. Para esto se necesita esta magistral flexibilidad por la cual este programa se ha planteado como un modelo, porque es sumamente flexible. O sea, si hay una demanda de lechugas a las
5 de la mañana puedo ir a tocarles a los migrantes a su casa para que salgan y cultiven y pueda entregar este pedido justo a tiempo. Y bien, hace deseable para los empleadores este tipo de programas, obviamente, versus la autonomía de las y los trabajadores. Cándido comenta, si no te portas bien, no te piden el año entrante. ¿Y qué implica portarse bien? Pues no tener una libertad sexual, no tener autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, no tener placer ni expresiones sexuales emocionales, hablando solamente del ámbito sexual. Y dice, y entonces este discurso se va haciendo intrínseco, se va adoptando por las y los migrantes, y entonces cita a Mariano lo siguiente, pues casi cuando vamos a convivir es como ir de compras, casi diversión, no podemos ir porque el permiso que tenemos no. El seguro no nos cubre todo eso para andarnos divirtiendo. El contrato nomás es de venir del trabajo a la casa, ir de compras para comer y ya. Uno tiene que estar estable en el trabajo, aunque no haya trabajo, pero de repente llega a haber trabajo, debemos estar disponibles en casa para ir a trabajar. Hay que sacar un permiso para poder salir y ya ellos dicen si sí o no. Te vamos a dar permiso hasta tales horas. Yo digo que en ese control está bien, porque exclusivamente vas a trabajar, pues lo mejor es trabajo. Ya si, por ejemplo, tienes días de descanso, ya si quieres ir por ahí, sacas permiso de salir, pero tranquilo. Varios de los migrantes y migrantas han adaptado a lo largo de estos años este tipo de discurso como una manera de conservar su empleo. Finalmente, el cuarto hallazgo es el tema de las deportaciones o cese de contrato debido a situaciones sexuales y afectivas. Este tema de la deportación es un concepto que permea este programa. La orientación sexual, en este caso, el embarazo, el mantener vínculos sexoafectivos con otras personas en Canadá, puede ser tema de deportación y de amenaza para las y los migrantes. Y entonces cito a Alberto, hombre migrante, le dijeron que si no terminaba esa relación o seguía haciendo lo mismo, que lo iban a mandar para México. Entonces, ¿sabes lo que hizo él? Se llenó de valor y dejó a la muchacha y lo ha buscado varias veces, lo ha venido a buscar y ya él ya no, y pues ya. Quiero terminar con el último comentario de Emperatriz Mujer Migrante que dice, el patrón se dio cuenta de que sí, las muchachas eran lesbianas, inclusive él las vio besándose y las regresó para México. A manera de conclusión, hay muchísimas, pero pues para esta presentación solo quise poner estas. Y comento, es denigrante que en este momento histórico las y los migrantes tengan que escaparse de la vigilancia de los patrones y demás actores durante su tiempo de descanso para buscar espacios libres en donde puedan expresar sus afectos y deseos. Es urgente generar políticas públicas que penalicen, que castiguen toda esta serie de atropellos que padecen las y los jornaleros agrícolas. Finalmente, los hallazgos evidencian la necesidad de promover el debate público, no solo con miembros del ámbito académico, sino con todos aquellos involucrados en el programa, como migrantes, familias de migrantes, empleadores, instituciones de gobierno de los distintos países, organizaciones civiles, entidades promotoras de salud y derechos humanos. Y bien, ya nada más a manera de invitación, esto me ha llevado, bueno, desde hace algunos años, quiero plasmar mi investigación en documentales, ¿no? Desde mi formación como comunicólogo y como amante del cine, he decidido evidenciar esto para que sirva para dialogar entre distintos sectores. Entonces, estoy a punto de estrenar este documental que habla sobre justamente el tema de ser madre migrante a la distancia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Muy interesante. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Creo ya. Okay. Sí. Gracias. Y bueno, tenemos ahora a María Luisa de Ville, que había tenido algunos problemas, su compu se puso rebelde.
y ahora ya está con nosotros. Entonces, ya sin más, por favor, María Luisa, si puede compartirnos, si tiene, creo que un video que quería presentarnos. No la escuchamos. Tiene que quitar el mute. Tiene que hacerle on mute en su computadora, en su teléfono. Está bien. En su teléfono debe de tener la posibilidad de on mute. Orlando, ¿puedes? Puedes tú también mismo desmutearla. Si vas a personas, en el participants, tú mismo lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, excelente. Vaya, qué bueno. Sí. Bueno, les decía, les preguntaba para pasar el video, ¿ustedes tienen el video? ¿Se los envié? Un video, si no, lo tengo en la pantalla, pero ustedes me indican cómo se los puedo pasar. Para hacerlo más rápido, si ya lo tiene en su pantalla, comparta pantalla únicamente. Es con el triangulito que tiene la flecha. El triangulito que tiene la flecha. Es un cuadradito que tiene una flecha dentro. Sí. Dice Open Share Tray. Ok. Abrir escritorio. Y si dice escritorio, allí abro. Sí, abra. Ok. Les quiero pasar primero una poesía de Natalia Toledo, que es muy bonita. Ahí va. ¿Cómo se los paso? ¿Lo pongo en donde allí? ¿En Semixcan? Simplemente está compartiendo usted su pantalla, entonces imagine que usted está utilizando su compu. Ok. Entonces vamos a escuchar a Natalia Toledo, que es poeta juchiteca, hacedora de huipiles, también es chef y actualmente es subsecretaria de diversidad para el gobierno de AMLO. Ahí, aquí está. ¿Está muy fuerte? Lo mejor súbale más al volumen, por favor. La sombra de la muerte te quiso siempre. Te acompañó como la hoja de maíz que te perseguía de niña por las calles de tu pueblo. ¿En dónde estás hoy? Mientras te extraño en mis montañas lejanas. Late mientras te llamo. ¿Es cierto que nunca más te volveré a ver? Si la muerte me soñara, le pido que me sueñe contigo. Cuando la tierra estalle en añicos, el cielo abra su boca y abrace todo, tengo dos deseos: encontrarme con tu risa eterna y tu hermosa cabellera negra. Este es sumamente cortito. ¿Qué es la muerte? La muerte es mirar una isla y no ver a tu madre. Y con eso les voy a pasar el trailer de el proyecto que tenemos. Ese lo pueden ver. Está bastante grande, ¿no? Sí, sí, se ve. Está perfecto. Está perfecto.
Y nuestro proyecto se llama Ofrenda, Ritual de Vida, Living Ofrenda. Es una celebración virtual de Día de Muertos enfocada en la ofrenda como hermosa y fascinante pieza de instalación, de arte de instalación, y a la flor de cempasúchil, que yo llamo la reina de la fiesta de los idos. Entonces les voy a pasar el video y luego les doy un pequeñito recorrido. Bueno, pues eso es una pequeña parte de lo que estamos presentando. Y algo de la obra que vamos a presentar, que es de Francisco Toledo, Fernando Aceves Humana, Betsabe Romero. Les voy a pasar un par de tomas, alguna de Francisco Toledo. ¿La pueden ver? Así muy rapidito, de su exposición Duelo, que presentó hace unos 3 o 4 años en el MAM, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y duelo es el duelo de todos los mexicanos por la violencia que estamos sufriendo. Su duelo fue él capaz, como gran creador, de transformar precisamente su arte en el duelo de todo su pueblo. Es otra bella imagen de Toledo. Toledo trabajando. Y luego tenemos una muy bella imagen de Posada, con la que empieza la época moderna en el arte en México. Su famosa Catrina. Y tenemos de un joven oaxaqueño grabador, Irving Herrera, esta mujer coronada al estilo de las monjas coronadas de la colonia, imágenes de las monjas coronadas, y él utiliza esta como metáfora para presentar mujeres de hoy en día coronadas de flores. Aquí la corona de cempasúchil. Y creo que eso es lo que les voy a enseñar. Ahora les voy a platicar un poco sobre cómo me vuelvo a subir. Sí, les doy muchos dolores de cabeza, ¿verdad? El objetivo de este proyecto ha sido dar a conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones mexicanas aquí en el Canadá. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Y también darlas a conocer más y mejor a las comunidades mexicanas que tenemos aquí, a la diáspora mexicana, que conocen un poco, pero no toda la imagen, todas las partes que tiene esta festividad de muertos, que es muy rica, se puede desdoblar de muchas y muy finas maneras. Entonces, en cuanto a la flor, les voy a leer lo que escribo. De todas las especies de flores asociadas a la tradición mexicana del Día de Muertos, como son la flor de terciopelo, la moradita, la nube, la yetujul, la viruji, flores silvestres en zapoteco, la siempreviva y hasta las blancas gladiolas, el cempasúchil, que se conoce comúnmente con ese nombre, que originalmente era cempoalxóchil en náhuatl, que significa 20 flor,
es para mí el ícono de la fiesta de muertos, es la más representativa y es la reina de la fiesta de muertos, como les dije. Su nombre original, bueno, del cempasúchil ya se los expliqué. In Xochitl de flor y canto, poesía en náhuatl, es metáfora que junto con el alma florida del corazón o flor más sagrada, representada por Xochipilli, señor de las flores, simbolizan algo de lo más preciado del pensamiento mesoamericano que heredamos los actuales mexicanos. El cempasúchil representa la vida que nace de la muerte, aludiendo al concepto dual vida-muerte en la cosmogonía mexica. Sus etéreos pétalos naranja amarillos aluden a las frágiles alas de mariposa y en su corola el cempasúchil guarda el calor de los rayos solares y la luz del sol que alumbra el camino de los recién fallecidos en su tránsito a la mar de la vida eterna. Las creencias populares nos dicen que el Día de Muertos o fiesta de los idos, cada cempasúchil busca a su difunto y evocando al sol ilumina su camino, abre sus pétalos, vuela por el aire, dibuja, baila y en calendario ritual, año tras año le da vida a la muerte. Para finales de octubre, cuando las mariposas monarcas están llegando a su lugar de origen en el bosque de Oyameles de Angangueo, Michoacán, los mercados de todo México empiezan a surtirse de cempasúchil y por su aroma impregnante y el aroma del copal, junto con el frío de la temporada, decimos que ya huele a muertos. La experiencia de una constante, casi ritual migración entre México y Canadá nos lleva a todos los mexicanos que estamos aquí a ver un vínculo en el bello y directo entre los dos hábitats que es la mariposa monarca, y con eso vamos a dar comienzo al video que vamos a presentar. Nuestra presentación va a ser un recorrido guiado por la escritora canadiense Linda Rogers a través de lo que es Los Muertos, muy cortito, pues, tenemos 20, 30 minutos, pero vamos a dar una visión general desde la mariposa monarca que llega a Angangueo, que para los mexicas eran las ánimas de los idos que regresaban para estar con sus familias, y ahí empezamos con el ritual del culto en la tradición de muertos. Y luego vamos a la parte rural, cómo la festejan en las partes rurales, en las comunidades indígenas, que son los guardianes de los rituales en México. Y es una manera, hay mucha espiritualidad, ¿no? Ir a los panteones, estar con la familia, pero casi no se ve la imagen del esqueleto. Ya en las ciudades grandes, sobre todo en la Ciudad de México, el esqueleto aparece sobre todo gracias a Posada, y luego sigue el hilo continuo con Toledo, y allí ya se festeja de otra manera, más con picardía, con las calaveras literarias, las calaveritas de azúcar. Entonces la imagen del esqueleto ya empieza a aparecer. Pero quisiera yo terminar, no sé cuánto tiempo tengo, invitándolos que por favor que nos acompañen el 1 de noviembre a las 7 de la noche en Facebook, Living Ofrenda, para hacer el recorrido juntos. También los invito para que corran la voz, como decimos en México, y estamos convocando a las comunidades mexicanas aquí en Canadá, en Ciudad de México y en Oaxaca, y creo que ya se unió Puebla, para que nos envíen fotos de sus ofrendas del 2019 o de otras, para poder subirlas al video y hacer en el espacio virtual, en el espacio de la nube, una ofrenda de vida. Y esto es por la pandemia, las circunstancias que estamos viviendo de distanciamiento. Entonces es una manera de unirnos 3 ciudades o 4 en una ofrenda. Entonces estamos convocando, ya les dije, vía Facebook @Living Ofrenda, y la fecha límite para subir sus ofrendas o las fotos, compartirlas, es el 25 de octubre, ya estamos cortos. Pero nada más voy a terminar que allí, en México, que es Santuario de la Virgen de Guadalupe, lugar de las hermosas ofrendas barrocas, las sonrientes calaveritas de azúcar y los danzantes esqueletos,
los trípticos huipiles que comunican añejas verdades en privado, donde los ancianos ahuehuetes de Chapultepec viven y donde vive mi gran Ciudad de México, allí donde el cenzontle canta en 400 voces y el chocolate es de agua y lleva flores, cada otoño las mariposas migrantes siempre regresan y el ritual iluminado por los pétalos dorados del cempoalxóchitl y perfumado por su fragancia da comienzo a la fiesta de los idos. Entonces los invitamos a que nos acompañen. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente presentación. Es Violeta Márquez Cruz del Instituto Nacional de TIC, INO, y su presentación es Mujeres en Ciencia y Tecnología, Panorama y Perspectivas en México y Canadá. Entonces, Violeta está aquí con nosotros. Adelante, por favor, quite el mute de su micrófono. Gerardo, aparece un mensaje de batería baja, no sé si sea la tuya, desde hace rato en la pantalla. Para que no... la mía. Pienso que es de María Luisa. Sí, María Luisa, es su pantalla, usted sigue compartiendo pantalla con nosotros. Me voy a salir. Bueno. Sí, simplemente póngale que deje de compartir pantalla. Perfecto. Ok, ya estamos. Sí, muy bien. Y Violeta, bueno, ya sin más, por favor, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí, verlos nuevamente y ver que pues sigue aquí la iniciativa de organizar este evento tan interesante, bueno, que aporta tanto y que nos hace conocer todos los... pues todo lo que hacemos todos aquí, los que andamos acá de este lado, sufriendo el frío y disfrutando los colores del otoño ahora, ¿no? Bueno, pues les voy a compartir, hice un pequeño PowerPoint y pues esta ocasión se me ocurrió que... a ver, ¿qué hice? No sé si ahí ya lo puedan ver. Ahora ya no veo el... Correcto, sí, se ve. Okay. Ajá, lo voy a mover porque es un caos mi computadora. Bueno, esta ocasión, pues se me ocurrió que era interesante presentar un poco o hablar un poco de ese tema, ya que, no sé qué pasa aquí. Si nadie tiene problemas con la presentación, eso es lo que veo algo... Ahora ya no veo a nadie en el video abajo. Está muy bien, se ve muy bien. Entonces voy a seguir a ciegas. No veo a nadie, pero pues voy a seguir hablando igual y me dicen si hay alguna pregunta o alguna situación. Pues me parece que es importante hablar de la situación de las mujeres en la ciencia y tecnología. Pues se me ocurrió a partir de mi experiencia personal. Yo, pues, mi carrera, mi formación es en ciencias. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues, no es nada que no se sepa. En ingeniería hay realmente pocas mujeres en general. Y, pues, en el contexto no es del todo simple, fácil. Y son diversas las situaciones que nos llevan pues a estas cifras, ¿no? El por qué hay menos mujeres en ingeniería, por ejemplo, o en ciencia, tecnología. Y en el fondo son razones históricas. Pero pues en este momento a estas alturas del partido, creo que vale la pena replantearnos pues la situación actual, cómo se vive esa situación en México, cómo se vive aquí en Canadá, y pues reflexionar sobre qué se puede hacer. De hecho, mi punto es más bien plantear una reflexión para todos y para todas en cuanto a pues prejuicios y pues el bagaje que venimos arrastrando de manera histórica, o en el contexto cotidiano, e irnos dando cuenta de cómo eso afecta
particularmente ahora, ¿no? Que hablo de las mujeres, la imagen de las mujeres en diferentes ámbitos. No vengo aquí con afán de experta, realmente no es mi área de investigación, pero me eché un clavado y he buscado algunas publicaciones, algunos datos, y se encuentra uno con cosas interesantes. Y vaya, el objetivo de esta plática es más bien despertar una reflexión en todos nosotros. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, hubo un momento, en algún momento se me apareció un artículo que se publicó sobre un ejercicio muy simpático que se hizo en el que, no sé, en diferentes escuelas en Estados Unidos, y lo voy a plantear así, en inglés, porque el ejercicio es interesante, o es más simple de plantear en inglés. Se les preguntaba a niños en las escuelas que dibujaran a diferentes profesionistas, ¿no? Entonces, cuando se les pide que dibujen a un científico, y digo en inglés es más fácil porque no tiene esta situación del género en el sustantivo, o implícito en el sustantivo, ¿no? Entonces, se habla como un scientist, pero no significa que sea un hombre o que sea una mujer. Entonces, si se les dice a los niños que dibujen a un scientist, hace del orden de 50 años, apenas el 1% dibujaba a una mujer. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años, ya, no sé, fue hace del orden de 10 años, ya del orden de la tercera parte de los niños dibujaba a una mujer como científico, como scientist. Y más de la mitad de las niñas dibujaba a una mujer como scientist. Entonces, bueno, pues esto nos desata preguntas, ¿no? Curiosidades. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué las mujeres deciden, o por qué hay esa visualización de que son más bien hombres los que hacen ciencia? Y bueno, pues muchas veces tiene que ver con roles de género que se han impuesto a lo largo de la historia, del tiempo, y las preferencias, que a la vez las preferencias de algún modo están vinculadas muchas veces con estos patrones que se incrustan de manera implícita o cotidiana en la gente, ¿no? Entonces, si alguien a una niña desde pequeña le dicen, pues es que tú puedes ser una secretaria, pues secretaria, y particularmente en español, pues terminamos adoptando ese género para esa profesión, ¿no? Entonces suele ser una secretaria, y no es tan fácil visualizar a un secretario como que, no sé, hace 30, 40 años, ¿no? Que toma dictados en taquigrafía, ¿no? Y bueno, entonces hay un enorme sesgo implícito y estereotipos de género, y aún a la fecha, con todo y que ya hay más conciencia de todas estas implicaciones, pues todavía estamos lejos de que el trabajo y que las actividades cotidianas sean distribuidas de manera cotidiana, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora el caso particular en el contexto que vivimos ahora, la crisis por el COVID. Ha habido no pocas publicaciones en cuanto a la disminución de la productividad en el contexto científico de mujeres debido al COVID, porque pues ahora que los niños tienen que estar en las casas, de algún modo la dinámica de las actividades domésticas pues ha cambiado con todo esto, y son las mujeres las que terminan afectadas por pues todo este contexto. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues a que finalmente hay cosas que de algún modo no estamos considerando, y a veces no vemos. Entonces, vale la pena sentarnos a recapacitar un poco en eso para tratar de ver el porqué y tratar de cambiar un poco las cosas. Aquí, por ejemplo, me encontré estas imágenes interesantes. La de la izquierda es un grabado de un libro, de una traducción me parece que de Euclides, no sé si dice aquí, bueno, no importa, era un libro de geometría en la Edad Media, en 1300 algo. Entonces ahí se dibuja a una mujer enseñando geometría a aparentemente unos monjes. Si se fijan, es una letra, es como la parte redonda de una letra P, pero
pues se le está enseñando como a monjes. Entonces, al final, la interpretación de eso, sí es una mujer, pero según quien interpreta esta imagen, pues lo que dicen es más bien, esa es la representación de la geometría. No es propiamente que en aquel entonces fuera una mujer que fuera a enseñarles geometría a los monjes, ¿no? Entonces, bueno, y a la derecha hay una imagen muy famosa de la conferencia de mecánica cuántica de Solvay 1927. Entonces tenemos ahí a la crema innata de científicos, pues entre otros de los más famosos, Albert Einstein se ve por ahí a la mitad, y de todos una sola mujer, ¿no? Que además pues tiene la cosa, el asunto excepcional de que fue la primera mujer en tener un premio Nobel en química y la primera mujer en tener un premio Nobel de física, y además la primera mujer en tener 2 premios Nobel en ciencia, Marie Curie. Y bueno, pues esto nos da una idea del contexto en el que las mujeres en la historia han tenido que pues, luchar por tratar de hacer cosas de algún modo como sus colegas hombres. A la fecha, hablando ya de los premios Nobel, pues recientemente se entregaron premios Nobel este año. Curiosamente, en esta ocasión hubo entre física y química 5 galardonados, 3 por el Nobel de Física, 2 por el de Química, y en total fueron 3 de 5 mujeres, ¿no? 2 mujeres que recibieron el de Química y una mujer de los 3 que recibieron el Física. Entonces es algo excepcional. Claramente las cosas están cambiando. Sin embargo, a nivel histórico podemos ver ahí las cifras, ¿no? En física, de 216 galardonados, 4 han sido mujeres, química, 7 de 186, medicina 12 de 222, economía 2 de 86. Bueno, pues esto solo revela la situación a nivel histórico. Aún a la fecha, con toda la conciencia y con la fuerte incursión de las mujeres ya en diferentes contextos, sigue habiendo una brecha salarial, de esto hay estudios. Entonces, en promedio, mujeres que ocupan la misma posición que sus colegas hombres reciben o recibimos un salario menor. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el gráfico que muestro en esta diapositiva, se ve cómo a lo largo de la carrera o del avance en su carrera entre sus estudios universitarios y poder tener un trabajo como investigadoras, pues es como, dicen que es como la tubería con fugas, ¿no? De leaky pipeline. Entonces, conforme van avanzando las diferentes etapas, cada vez disminuye más la proporción de mujeres respecto al total o respecto a los colegas hombres, entre más se avanza en la carrera. Y bueno, en promedio 30% de las plazas están ocupadas por mujeres. Pues sí, es normal, la situación varía entre país y país. En la siguiente diapositiva, ahí podemos ver, por ejemplo, algunas cifras de algunos países. Pues tenemos el caso de México particularmente, tenemos Canadá. Sin embargo, pues podemos ver que claramente la proporción de mujeres, por ejemplo, ahí que tienen patentes a su nombre es bastante baja. Y bueno, y que además hay otros países en nuestra región que tienen mejores desempeños. Hay otros que están peor, que podría uno pensar que podrían tal vez estar más avanzados. Es curioso cómo las cifras pueden llegar a sorprendernos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Japón, ahí se ve, la incursión de las mujeres es del orden del 10%. Entonces es un caso bien dramático. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito. Curiosamente, las cifras entre Canadá y México, sin entrar en datos duros, las tendencias son muy parecidas. Hay una menor incursión de mujeres en
en las áreas de investigación o educación e investigación en estas áreas llamadas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. El área de ciencia incluye solamente las ciencias naturales, pero bueno, generalmente en este tipo de estudios dejan a las ciencias sociales y humanidades como en otro campo. Y bueno, pues se puede ver que hay las variaciones anuales, y la distribución, por ejemplo, la segunda gráfica, la distribución de género para el empleo, ¿no? Entonces, pues no parece haber como una gran evolución en esta gráfica solo llega a 2016, pero no parece haber como una fuerte tendencia a cambiar. Por ejemplo, aquí es un poco sobre la diferencia de la brecha salarial. Esa sí la encontré documentada aquí en CERC. Y bueno, pues de aquí es, ¿qué se está haciendo, ¿no? Y vale la pena preguntarnos para todo. En este caso particular, ¿no? Que estamos hablando en el contexto de CEIMEXCAN y de mexicanos y mexicanas en Canadá. ¿Qué tipo de medidas están surgiendo? Actualmente, pues ahora se ha despertado mucho con los movimientos feministas, con el surgimiento del movimiento Me Too. Cada vez se denuncian más situaciones y cada vez sale más a la luz que la situación es desigual, que hay muchas cosas que no se consideran, que se tienen que cambiar. Y bueno, hay diferentes tipos de políticas que se están implementando. Y bueno, pues hay, por ejemplo, a nivel gubernamental, políticas de igualdad de género. En el NSERC, como el Consejo, como el equivalente al Consejo de Ciencia aquí en Canadá, tiene incluso plazas o posiciones para las mujeres en ciencia e ingeniería, ¿no? Los chairs. Y hay diferentes tipos de organizaciones que actualmente se encargan de visibilizar e implementar diferentes políticas e impulsar iniciativas para incentivar especialmente a jóvenes, a niñas y jóvenes, a que tomen carreras en estas áreas de ciencia y tecnología. Ahora bien, la pregunta, vamos a cambiar a México. ¿Qué tan diferente es México de Canadá? Yo sé que a veces tendemos a decir que allá todo está peor y que las cosas están muy mal en México. No es que no estén mal, pero en todos lados se cuecen habas. La proporción no es muy diferente de lo que es aquí. Me atrevería a decir que incluso hay una proporción mayor de incursión de mujeres en la investigación en México. Aquí hay algunas cifras. Y curiosamente, cuando vemos en conjunto, el resto de América Latina, el porcentaje de mujeres que ocupan plazas o posiciones en investigación llega incluso al 44%. Países como Bolivia, Venezuela, tienen una muy fuerte incursión de mujeres en ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido no está tan mal. Siempre hay los detalles chinos, ya que se va uno a analizar probablemente los salarios, las condiciones, pues habrá que ver el detalle, ¿no? Pero así a grandes rasgos, esta es la proporción. Y bueno, viene aquí un poco plantearse el análisis, ¿no? Esto es a partir de información que publica la UNAM, ahora que tienen pues muchos grupos para promover igualdad de género e iniciativas para el gobierno o para cambiar las estructuras institucionales. Entonces hacen muchas estadísticas y análisis interesantes. Ahí viene la liga. Si alguien tiene interés, se encuentran gráficos y cifras, información en general interesante. Y, por ejemplo, plantearse esto, ¿no? Que si hay carreras para mujeres y carreras para hombres.
Y eso es algo cierto, ¿no? Pues quienes hemos pasado por ahí lo sabemos. Hay ciertas carreras, ciertas áreas que están naturalmente feminizados o masculinizados y ahí se ven las cifras. Bueno, por ejemplo, trabajo social, enfermería, obstetricia, pedagogía, tienen muy altos porcentajes de participación de mujeres. Hay carreras que están más o menos balanceadas y por otro lado tenemos las carreras para hombres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que son principalmente ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica, que es la que yo estudié, ingeniería mecánica eléctrica, donde la participación de mujeres es muy baja. Y bueno, pienso que aquí vale la pena plantearse, ¿por qué? Porque hay carreras para mujeres y carreras para hombres, ¿no? Entonces ya pienso que va siendo tiempo de cambiarnos esas ideas y cuestionarnos, ¿no? Y especialmente para las nuevas generaciones, no sé, quienes tengan hijas e hijos, ¿no? Tratar de no dar por hecho que, por ejemplo, una secretaria es una mujer, sino no importa de qué género, ¿no? Una enfermera o un científico, un ingeniero, puede ser una ingeniera, puede ser un enfermero, y tratar de incluir en nuestro lenguaje todas esas posibilidades. Y bueno, así como presenté algunas medidas emergentes que encontré que hay en Canadá, igual en México ahora hay algunas, si no es que muchas, políticas o prácticas que están poco a poco impulsando iniciativas para igualdad de género. Hay diferentes programas y particularmente en México me he encontrado que hay ahora una iniciativa muy fuerte para agrupar a las científicas mexicanas a través de las redes sociales. Y es una cosa impresionante porque hay una cantidad enorme de denuncias de acoso, por ejemplo, o de situaciones incómodas por las que muchas han pasado y que de hecho, vaya, como que una va olvidándose de todas esas cosas a lo largo del camino, ¿no? Va uno haciendo, como poniendo más énfasis en lo, pues, en lo que hay que hacer, ¿no? Y no tanto en lo colateral. Y vaya, esto me hace pensar un poco en la plática de ayer de la senadora Rosa Gálvez, ¿no? Que parte de su recomendación era, pues, enfócate a lo que tienes que hacer, ¿no? Independientemente de lo que viene al lado o de lo que puedas recibir de algún modo como agresión. Entonces es impresionante la cantidad de cosas sutiles y a veces directas a las que una se tiene que enfrentar. Entonces, este tipo de redes le dan visibilidad a todas estas situaciones. Y también hay una participación muy fuerte con iniciativas de divulgación científica para niños, niñas, adolescentes, para promover justamente que no haya este sesgo. Y bueno, pues particularmente con los niños hay que trabajar, pero también los adultos tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Tratar de conscientemente, ¿sí? Le quedan 2 minutos. Ok, ya voy a acabar. Gracias. Y bueno, nada más aquí un poco para cerrar. Me preguntaba yo por las cifras del CEIMEXCAN. Probablemente tiene las cifras de los que están afiliados. Y bueno, nada más así haciendo un cálculo rápido a partir de lo que vi en la página que hay como el Board of Directors, Organizing Committee and Volunteers. Solo había 5 mujeres y 20 personas en total. Ninguno de ellos es, bueno, no sé si se dedican a áreas científicas o no, pero incluso aquí podemos ver que hay como algo que no balancea la situación. Y bueno, pues ya voy a cerrar porque se me acabó el tiempo. Simplemente pues se trataba de presentar un poco algunas cifras, hacer conciencia, dar visibilidad y tratar de que cada vez nos preguntemos y tratemos de quitarnos
ese sesgo inconsciente en cuanto a la validez de la posición de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, muy interesante también. Me encanta el último gráfico que ha puesto. Ahora tenemos un espacio para preguntas para los 4 ponentes. Entonces, ahorita sería el momento. Si hay alguna pregunta, por favor, de tal cual, vayan directamente, solo quiten el mute. Yo solo tengo un comentario, Gerardo. Sí. Para la última plática de Violeta. Aquí, por ejemplo, con nosotros con Cemexcan ha sido un poco cíclico la cosa, porque la directiva entre 2009 a 2012 eran puras mujeres y luego entró un varón. Entonces, ha sido dependiendo y también, y curiosamente, dependiendo del grupo que esté manejando, es a veces las áreas que más interactúan. Por ejemplo, cuando la mayoría era de arte, pues obviamente los congresos estaban mucho más cargados, pero esto tiene que ver, yo creo, porque tienen contactos directos e invitan directamente a las personas. Y en las convocatorias es completamente otra dinámica. Yo creo que para nosotros es algo que hemos visto cíclico como tal, pero en la agenda tú puedes ver que no intentamos, de hecho, hacer un balance o nada de eso, pero sucedió que es muy parecido el radio de gente. Sí, sí, no, y de hecho no fue con afán de decir, no, es que Cemexcan está haciendo mal las cosas, simplemente pues participa quien puede y cómo se van dando las cosas, pero en el fondo es un reflejo de la situación actual, global, y por eso solamente lo quería traer aquí a cuenta, ¿no? Porque incluso ahí puede tratar de incentivarse un poco más, de no dejar a las chavas con los niños en la casa, ¿no? Porque voy a participar en Cemexcan, ¿no? No sé. Simplemente por visibilizar, pero entiendo que varía. Y justo, ¿no? O sea, si hay gente en artes, probablemente hay más participación de mujeres, ¿no? Y es parte de la consecuencia histórica de todo esto. Y bueno, pues hay que tratar de vivir con ello, pero igual tratar de cambiar por el simple sesgo inconsciente, ¿no? Que hay. Muchas gracias, Violeta. Creo que Aarón tenía una pregunta y el embajador también tiene una pregunta. El señor embajador. También. Sí, gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, comentario para Ángela. Es un tema súper interesante y yo lo que ahí te propondría, creo que ya lo tienes quizá considerado, es que en su concepción y en su implementación tiene que haber un diálogo entre las disciplinas, ¿no? Esta problemática no podemos enfrentarla desde una disciplina. Aquí tendrían que estar vinculados trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos y demás. Entonces, esto es como a manera de recomendación. Y la otra es el concepto de suicidio, ¿no? En los grupos prehispánicos, habría que ver si la traducción está bien hecha, ¿no? Si es lo mismo lo que concebían en su cosmovisión el suicidio, o más bien es otra palabra, como se concibe en el contexto occidental actual, el concepto de suicidio, porque ahí son cuestiones epistemológicas que tienen que estar súper contemplarlas para el estudio. Bueno, eso sería como un comentario. Y para Violeta, no sé, me llamó un poco la atención que dices como la falta de mujeres razones históricas. Bueno, pero sonaría como un poco justificar, ¿no? Ahí tienes que considerar las cuestiones de poder, de la hegemonía, del patriarcado, ¿no? De desigualdades, ¿no? Y que no tiene que ver, que no es una cuestión de que cambiemos nosotros de ideas, sino es una cuestión de estructura, ¿no? Y que esto está vinculado con instituciones, con la publicidad, con cómo se ha concebido la educación a nivel global, ¿no? Entonces son muchísimas aristas que son estructurales, que no tiene que ver con una voluntad de uno de querer cambiar esa idea, sino que es
justamente a modificar estas estructuras que son históricas, pero que son de desigualdad, de abuso, de poder, etcétera, ¿no? Bueno, pero ahí esas estructuras... Perdón, Violeta, no sé si me permiten responder a Aarón rápidamente, por favor, si te lo puedo pedir, por favor. Sí. Por favor, porque fue el primer comentario. Mira, te comento, yo soy socióloga, yo no soy psicóloga, y tengo un doctorado en salud pública, tengo una formación interdisciplinaria y el trabajo tiene un enfoque interdisciplinario. Ese es un punto en el que te quiero comentar. Y precisamente la concepción de la antropología y en las comunidades indígenas parten de que, bueno, yo no entré a detalles porque no estoy en una conferencia para profundizar, más bien para presentar avances de forma muy general, pero si abundamos en el tema de la concepción del suicidio, hay una serie de investigaciones que parten que el concepto de suicidio se construye en 1871 a través de la incorporación a la lengua española. Cuando se hace una revisión del concepto de suicidio como tal, no existía, y se hablaba de muerte por sí mismo, homicida de sí mismo, o muerte por mano propia. Incluso en las lenguas, en varias lenguas y en las lenguas latinas no existía el concepto. Eso está muy claro y lo tenemos, quienes somos suicidólogos, tenemos muy clara toda la parte histórica. Y el aporte que trato de brindar está a partir de los determinantes sociales de la salud. Existe un pensamiento biomédico hegemónico que a través de lo largo de la historia ha cobrado relevancia para entender el concepto del suicidio a partir de los problemas psiquiátricos y psicológicos. El aporte que yo estoy dando en nuestro país tiene que ver con el contexto sociocultural y tiene que ver con la determinación social del suicidio. No como priorizar los aspectos sociales y culturales, sino más bien entender al individuo desde una postura biopsicosocial, que forma parte de todo un contexto. Y estamos construyendo una epistemología de ello para poder entender el pensamiento médico. Y aprovecho, discúlpeme que tome el micrófono, te quería comentar que a propósito de la ponencia que hiciste, yo tenía pensado partir aquí de 2 presentaciones, obvio que no hay tiempo, por un protocolo que estoy trabajando para el estudio de los trabajadores agrícolas en la salud mental y el suicidio, que es muy fuerte y es un tema invisible. Cuando hablamos de las políticas públicas de salud mental en Canadá, sí, tiene uno de los mejores modelos, pero eso es para la población canadiense. Si nosotros los llevamos al terreno de la población migrante, llámese trabajador agrícola o comunidad latinoamericana, hay una invisibilidad y el estigma en ese proceso de adaptación que se busca que la comunidad arribante, llegante, se adapte. Hay un proceso de salud mental, de depresión, de crisis en esta imposición de querer de alejes y te deseches de tu cultura y de tu pasado histórico y social. Hay una ausencia en la salud mental. Gracias con esto. Perdón, gracias. Es que se nos quita el tiempo. Ahí creo un par de preguntas más y la pausa prácticamente ya se nos acabó. Perdón. Entonces, si quieres, Violeta, nada más rápidamente, y también el embajador tenía una pregunta, alzó su mano. Entonces le doy la palabra a Violeta y después al embajador y rápidamente, por favor. Ya, rápido. Pues las estructuras y instituciones y todo lo que tiene que cambiar, en el fondo, están hechas por individuos y tenemos cada uno que hacernos conscientes para poder cambiar todas esas estructuras grandes. Y por eso es que creo que es importante. Pues ya. Gracias. Señor embajador. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias a todos las ponentes, 3 ponentes, un nombre a las ponentes y al ponente. Muchas gracias, todo muy, muy interesante. Respecto de Ángela, quería preguntar si realmente el sistema canadiense es uno de los mejores, dijo ella. Según datos que yo tenía, en los jóvenes de 15 a 34 años de edad en Canadá, el suicidio es la segunda causa de fallecimientos. Entonces me llama la atención que sea
Un caso, desde que llegué a Canadá me dijeron el suicidio es un tema muy fuerte en Canadá. Uno. Dos, para Aarón, pues igualmente felicitarlo por su presentación. No quiero hacer ya preguntas para no ampliar demasiado el tema. La situación de los migrantes en general del PETAT y fuera del PETAT es tremendo. El síndrome de Ulises, que es el que se utiliza para describir con todas las peripecias que Ulises vivió en la Odisea, el estrés crónico y múltiple que viven los migrantes, así como se le conoce, no nada más en el ejercicio de su derecho sexual, sino en muchos temas. Ayer lo señalaba yo, hay muchos migrantes en situación de esclavitud contemporánea, formas contemporáneas de esclavitud, que es un área además de estudio en el ámbito de los derechos humanos. Quería invitar a Aarón a que considere el 18 de diciembre, celebramos desde el año 2000 o 2001, no recuerdo ahora, y me tocó participar en la creación de ese día, el Día Internacional del Migrante, porque fue el día en que se aprobó la convención que México promovió sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias. Entonces, quizá podemos aprovechar esas oportunidades en que la comunidad de ONG se moviliza y para marcar el día con temas, y este sin duda es uno de los grandes temas. En Canadá, más allá del derecho al ejercicio de la sexualidad, el tema fundamental es la vivienda. Si no hay una vivienda con una privacidad siquiera para el ocio, no hay una privacidad para ver el canal de televisión que uno desea o escuchar la radio que quiera o dormirse una siesta, mucho menos para tener una relación sexual o recibir amigos. Entonces, el tema de vivienda es uno de los temas en que en la embajada estamos trabajando muy duro, que vivienda, alimentos es temas fundamentales, sin lo cual pues lo demás es irrealizable. Entonces, estamos con el tema y quizás 18 de diciembre, una fecha en la que podemos, además, en noviembre tendremos la reunión anual México-Canadá sobre el PETAT y vamos ahí a presentar PETAT México-Canadá. Vamos a presentar una serie de propuestas para mejorar salarios, condiciones y en la pandemia también. Lo del Día de Muertos muy interesante, siempre es muy grato escuchar todos estos poemas, imágenes, felicidades por las iniciativas. Y con Violeta, pues felicidades por la labor de llevar a cabo la promoción de mujeres en la ciencia. Yo creo que sí, desde la familia empieza, de no poner el estigma a las hijas y a los hijos sobre la elección de la carrera. Hay mucho, para mi gusto, de la libertad y el respeto a la soberanía de nuestros hijos para que decidan en sus vidas, ¿no? Y una parte de ellos es la profesión. Yo tengo 3 hijas y un hombre y pues nunca he tratado de ponerles estereotipos de ningún tipo. De las 3 hijas, una de ellas va para física y me da mucho gusto y la promovemos y la apoyamos porque efectivamente hace falta gente en las ciencias, ¿no? Está ahorita en grado 12 y ya está encaminada para irse a hacer estudios de física, además quiere física teórica. Entonces, felicidades y hay que seguir luchando, como dijo Violeta, y como decía Aarón, es una forma estructural donde incluso la voluntad y la educación forman parte de todo ese conjunto de áreas en las que tenemos que trabajar para que se acaben los estigmas de la mujer, no nada más en la ciencia, sino como ama de casa, como mujer, como persona inferior. Es decir, tenemos que aprender a tratarnos hombres y mujeres, porque las mismas mujeres muchas veces se proyectan como amas de casa, aún con estudios universitarios. Mujeres universitarias con doctorados, con maestrías, que asumen que el hogar es responsabilidad de ellas, que el alimento es de ellas y que el hombre es un hijo más al que tienen que atender. Y eso lo he visto yo en colegas diplomáticas, con doctorados, con maestrías, en donde en una recepción oficial son ellas las que van sin que nadie les pida y traen el plato al hombre para que no sea el marido el que esté sirviéndose el buffet. Entonces hay mucha educación de hombres y mujeres por igual para acabar con los estereotipos y avanzar en una sociedad más igualitaria. Hay el 51% más o menos de mujeres en el mundo contra un 49% de hombres. Entonces, en estas relaciones de poder, incluso las mujeres deberían estar dominando más que los hombres. Pero bueno, no se trata de que unos dominen sobre otros, sino que vayamos juntos avanzando. Gracias. Muy bien. Y con eso me gustaría anunciar que se nos ha acabado el tiempo para que tengamos por lo menos una pausa, porque deberíamos de haber comenzado la segunda serie hace 4 minutos. Entonces les propongo que en 6 minutos a las 11:50 nos veamos aquí para que escuchemos a Natalia. ¿Les parece bien?